primer lugar, darles la bienvenida a todos en nombre de la NSI, de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo. Darle la bienvenida a quienes me acompañan aquí en esta mesa, la doctora Emma Sanguinetti, el ingeniero Roberto Sijón, a Ilana, por supuesto. Darle también la bienvenida a la señora Annette Uppenkamp, encargada de Cultura de la Embajada de Alemania, al licenciado Nicolás Dragopian, del área de Letras del Ministerio de Educación y Cultura, y a Mónica Bartenberger, está por allí, ahí la veo, que de alguna manera es quien ha permitido todo esto, porque ha abierto su libro interno, su memoria interna, y nos ha permitido descubrir ese mundo tan fascinante, tan interesante, tan doloroso también por momentos, pero del que todos tenemos mucho para aprender. Para nosotros hoy es una doble alegría. Por un lado, tenemos la presentación del libro a la que le voy a introducir en un minuto, pero por otro, tenemos esta enorme alegría de ser el primer evento que hacemos en formato totalmente presencial después de estos casi 2 años que nos han tocado vivir. Para una institución como la NSI, la posibilidad de tener a la gente en casa es sin duda lo más valioso que tenemos, y en algún momento que perdimos eso, sentimos que nos estaban golpeando demasiado duro. Y ver esta respuesta hoy, con probablemente unas 100 personas en esta sala, si cuento las sillas que había y las que están libres así medio rápido, estamos por ahí. Es realmente una alegría enorme, una alegría que realmente nos llena, y queríamos compartirlo con ustedes. Agradecérselo también a Ilana, que nos dio esta posibilidad, que tuvo la paciencia del primer día. David, ¿te parece si lo hacemos ahora o no? Mejor yo quiero esperar porque se va a poder hacer. Así que, bueno, esperamos, y la verdad que tenía razón, y espero que lo puedas disfrutar y que estés contenta. Yo voy a presentar a los dos oradores. A Ilana no, porque hablaba con ella me decía, ¿y a mí qué vas a decir? Yo le decía, no, Ilana, vos hoy no existís, lo que existe es tu obra. Vos hablás a través del libro, y bueno, va a hablar también, sí, pero no te tengo que presentar, porque cuando uno presenta un libro, bien dicen algunos que es como tener un hijo, ¿no? De hecho, ustedes saben que en hebreo no se dice publicar un libro o imprimir un libro, se dice dar a luz un libro, ¿no? Se dice lachet laor. Y en ese sentido las lenguas antiguas a veces son mucho más sabias, porque realmente es dar a luz hacer un libro. La parte de impresión termina siendo la más banal, la más sencilla. El tema es construirlo. Y esta clase de libros, en donde además el autor se empatiza con una historia de vida, con una historia de vida muy singular, en ese sentido son como un parto todavía mucho más fuerte. Así que yo quiero felicitarte, Ilana, por el trabajo, agradecerte en nombre de la NSI por habernos elegido para tener esta actividad hoy, y voy a presentar formalmente a quienes van a hablar. Yo ya no hablo más porque no vinieron a escucharme a mí, así que voy a presentar en el orden en que van a hablar, y perdonen que voy a leer porque así no me olvido de nada, a la doctora Emma Sanguinetti y al ingeniero Roberto Sijón. La doctora Emma Sanguinetti es abogada y cursó estudios de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1997 se dedica a distintas actividades en el campo del periodismo cultural, la docencia y la divulgación del arte. Fue directora de la Fundación Buquebus hasta el año 2002, en el marco de lo cual, y entre muchas otras cosas, llevó adelante el proyecto Puerto Contento, el mayor proyecto de introducción a las artes para niños en Uruguay, recibiendo en el año 2000 el premio Moro Soli al mejor proyecto cultural del año. Es autora de la primera colección de libros de arte nacional para niños para la editorial Random House Mondadori, de la que se han editado hasta el momento 5 volúmenes: Barradas, Blanes, Figari, Petronaviera y Torres García. Ha estado alternando sus oportunidades para el premio Bartolomé Hidalgo y obtuvo el premio nacional del Ministerio de Educación y Cultura por Barradas en 2003.
En 2010 realizó para la Embajada de Francia y el Museo del Louvre los contenidos y supervisión gráfica de las carpetas pedagógicas para la exposición El Louvre en imágenes, las que se entregaron gratuitamente en 3.000 escuelas y liceos de todo el país. Y ese mismo año fue distinguida por la Cámara Uruguaya del Libro por su labor en el incentivo de la lectura infantil. En el campo del periodismo cultural fue crítica de arte del semanario Búsqueda, colaboradora en El País Cultural, la revista cultural Dossier y columnista del portal montevideo.com. Desde 2003 realiza una columna semanal en Radio Sarandí junto al periodista Sergio Puglia y bloguea todas las semanas en Confesiones de una adicta al arte. Desde 2005 dicta cursos divulgativos de historia del arte para adultos en la librería El Virrey de Pocitos y la Fundación Sacos de Montevideo. Ha sido ahora online, pero ya va a cambiar también, ya va a cambiar. Ha sido jurado en distintos concursos, ha colaborado en diversas ediciones y catálogos, ofrece charlas, conferencias y talleres con regularidad. Desde enero de 2021 forma parte del board consultivo del MACA, Museo de Arte Contemporáneo Americano, de la Fundación Achugarri, de Punta del Este, junto a prestigiosas figuras del arte de nuestro medio y del exterior, así como desde el mes de septiembre de 2021 pasó a integrar la Comisión Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura. Además es casada y tiene 2 hijos. Bienvenida, Emma. Y ya voy a presentar a Roberto, así después, como dije, hablan solo ellos. Roberto Sijón es ingeniero eléctrico por el Instituto Tecnológico Technion de Haifa, Israel, diplomado y magíster en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y doctorando en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma universidad. Tiene una trayectoria de más de 30 años como empresario en el área de la seguridad electrónica, habiendo sido fundador y presidente por 3 periodos de CIPSES, la Cámara de Instaladores Profesionales de Sistemas Electrónicos de Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Entre 1995 y 2014 fue un activo dirigente de la Comunidad Judía del Uruguay, habiendo sido presidente del Consejo Central de Educación Judía, la Organización Sionista del Uruguay y del Comité Central Israelita del Uruguay. Presidió la Comisión de Lucha contra el Antisemitismo y la Discriminación entre 2007 y 2009, creada por el Comité Central Israelita del Uruguay, e integrada por destacadas personalidades de la prensa, la cultura, la ciencia y la política. Ha sido conferencista sobre temas vinculados a los derechos humanos en representación de la comunidad judía en el Parlamento Nacional, así como en actividades organizadas por el Congreso Judío Mundial y Latinoamericano, destacándose en este marco la visita del Papa Benedicto XVI en 2012. Es autor de libros de ensayos y ficción. Entre los primeros se destaca su último libro, La Shoah, un fenómeno no resuelto, Nacionalsocialismo, Shoah, Historia y Memoria, Reflexiones de intelectuales y debates historiográficos, editado en 2018 por el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad de Horta, Uruguay. Y en el género ficción, los libros de cuentos breves, de leyendas y acantilados, Maldita sea, La verdad siempre esquiva, y las novelas Flaco, yo me saco el pasaporte y Marcados para siempre. Tiene una larga lista de artículos en revistas académicas y publicaciones universitarias y ha coeditado los libros Sionismo a 100 años de Herzl y Jerusalén, 19 años del premio 19 Discursos. Ha publicado notas periodísticas en medios como Semanario Hebreo, uypress.com y la revista Polis en el área de seguridad electrónica. Es conferencista y docente en la Universidad de Horta, Uruguay y en la Universidad Católica del Uruguay y jurado del concurso Gideon Bergstein en 6 ediciones. Además de todo, es casado, tiene 3 hijos y 3 nietos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Ilana, por supuesto, por invitarme, ¿no? Por invitarme a participar de esta, la presentación de su libro, que es un libro muy especial, ¿no? Es un libro muy especial. Es un libro que además al leer provoca muchas reflexiones en muchos ámbitos, ¿no? Que se disparan, digámosle, hacia distintos lugares. Y a mí me pasó de todo con el libro, esa es la verdad. Mónica, con tu historia. Es increíble que estés sentada acá. Entonces les decía, empecemos, ¿no? Con estas reflexiones, que es de lo que quiero hablar, lo que me generó efectivamente el libro. Y esas reflexiones tienen un fundamento que es lo que hizo Ilana, por un lado, y por el otro lado la historia que cuenta Ilana. En primer lugar, destacar el acertado enfoque que le da al libro, que tiene a su vez una muy minuciosa investigación. Una investigación además que está dotada de cosas que no son usuales. El complemento sensible de la fotografía, que en una historia, cuando es una historia personal, que va desde la memoria afectiva,
es tan importante para involucrarnos con el personaje, con aquel al que estamos leyendo su historia. Y quiero destacar otra cosa, que es el aporte documental. Documentos que no son citas, documentos que se transcriben de manera completa. Y eso hoy, Ilana, ya no es usual, ni siquiera en libros de renombrados y reputados historiadores, en donde tan solo aparecen citas, numerito, vaya y mire. Acá tenemos los documentos completos y los documentos traducidos en lengua original y además traducidos al español. Pero de todos estos elementos yo quisiera destacar por encima uno en especial, que es el cuidado, y hasta me animaría a decir el primor con el que Ilana surció la historia de vida de Mónica. El modo en el que fue con hilos muy finitos, uniendo de algún modo esas experiencias, esa historia contada y esa historia no contada. Y todo ello a su vez colocándolo de algún modo frente a una realidad documental que es la realidad además de estas vidas atravesadas por los vaivenes de la historia. Y cuando digo los vaivenes de la historia estoy refiriéndome, ¿no?, a esa gran historia. A esas gran historias que a veces por su magnitud y a veces también por la lógica de la generalidad y de lo colectivo que evidentemente tiene, se distancia, ¿no?, de la óptica íntima y personal. Se distancia de las vidas anónimas que al fin de cuentas son las que sufren y son las que padecen esos dichosos vaivenes de la historia. Y la primera gran reflexión ya en profundidad, yendo directamente al contenido que quiero destacar, es, me surge el título. Me surge el título, que todos saben que es Hasta que no estés en su lugar. Un título que me resultó tremendamente sugestivo y yo diría que hasta provocador. Y más aún cuando obviamente, ¿no?, nos enteramos de que son las propias palabras de Mónica las que le dan título a este libro. ¿Y por qué me pasa eso? Porque de algún modo desde la portada ya este libro nos coloca en el tenor de la complejidad de la historia que se va a relatar. Esta frase la siento como profundamente empática. Es una frase que para mí carga no solo con una inmensa sensibilidad, con una profunda empatía. Y esto me surge, diría hasta casi instintivamente. ¿Por qué? Porque me sugiere que en realidad esta frase lo que nos dice es que ante el dolor que muchas veces nos producen las heridas, quizás sea más sabio pensar que el otro no tuvo alternativa. Quizás sea más sabio tratar de entender que no pudo ser de otra manera, que no pudo actuar de otra manera, que no pudo sentir de otra manera. Y cuidado que no lo digo porque no lo estoy entendiendo desde la exculpación, o sea, como una forma exculpatoria, para nada, sino que en realidad lo siento como una manera de alejar esa especie de liviana frivolidad con la que muchas veces
muchas veces, porque eso es muy usual, hacemos gala cuando decimos muy rotundamente, muy enfáticamente, yo habría hecho esto, yo habría dicho aquello, ¿no? Como si nosotros hubiéramos sabido qué hacer, qué decir, cómo actuar si hubiéramos estado enfrentados a esas circunstancias. Y saben que no estuvimos en esas circunstancias, y entonces no lo podemos saber. Y por eso me resulta entonces profundamente empática. Entonces desde el principio ya, desde la portada, desde el título, nos queda bien claro que el leer este libro es entrar a territorios muy complejos, a territorios que son las huellas de los matices, no de los blancos y de los negros. De esos tan mentados y tan poco transitados matices o zonas grises, digámosle así. Ahora, ni bien comencé también ya en profundidad a leer el libro, me asaltó una idea sobre el concepto del pasado, sobre el modo en el que nos relacionamos con el pasado. Y en realidad digo asaltó porque efectivamente me asaltó de manera literal, y eso fue a raíz de que recordé de manera inmediata, fue lo primero que me vino como un flash, una cita de un libro que hacía muy poquito que acababa de terminar de leer. Yo siempre digo, ¿no? Los libros llevan a los libros, ¿no? Y entonces uno es de algún modo es como que los tiene en la cabeza y de repente, claro, estás como impregnado y viene el siguiente y cada libro, ¿no?, va llevando y se complementa con el otro, ¿no? Y fue un poco lo que me pasó. Y esa cita que había leído era una cita del gran escritor norteamericano William Faulkner. Una cita que había leído en el último libro que acababa de leer, cuando Iliana me alcanzó el suyo, que es un libro de Javier Cercas, un gran escritor español, que habla mucho sobre la memoria y escribe muchísimo sobre la memoria, tiene unos libros fabulosos al respecto, sobre la Guerra Civil Española y otros asuntos. Y tiene un libro precisamente que yo hacía mucho tiempo que había querido leer, pero que no me había atrevido a leerlo, porque es un libro muy complejo que se llama El impostor. Un libro que está repleto de dilemas morales, incluso para el propio escritor, sobre contar esa historia, ¿no? Porque es el caso real de un hombre que se construyó una vida como prisionero de un campo y en realidad terminó siendo una impostura. Y es un libro entonces moralmente, ¿no?, y tremendo. Y en ese libro Cercas repite una y otra vez una frase de Faulkner, prácticamente como si fuera un mantra, porque la repite constantemente. Y les voy a leer la frase, es cortita, no se asusten. El pasado no pasa nunca, no puede pasar porque ni siquiera es pasado. Parece un trabalenguas, la voy a leer de nuevo. El pasado no pasa nunca, no puede pasar porque ni siquiera es pasado. Si nos detenemos un segundo, ¿no?, en esta frase, nos damos cuenta de su inmenso significado. Inmenso, inmenso. Porque, a ver, nosotros, obviamente todos estamos viviendo el presente, pero necesariamente somos pasado. Porque el pasado es parte nuestra y nos guste o no nos guste, nos va a alcanzar de un modo u otro. Está en nosotros y por ello, como dice Faulkner, ni siquiera es pasado, no puede ser pasado, porque seguirá siendo siempre presente en nosotros. Y Mónica nació en el Uruguay. Mónica no vivió la guerra. Mónica no vivió la deportación, ni vivió los campos. Pero todos esos horrores están en ella. Y están en los aconteceres de su vida, al grado de que ella existe como consecuencia de ese pasado, dada la inmigración
En 1939 de su madre, Luisa, y luego la de su padre, Félix, ¿no? En 1938, después de que es liberado del campo de Sachsenhausen y compelido con la condición de abandonar Alemania. Las experiencias de su infancia, de su juventud, sus temores, sus ausencias, sus soledades, son hijas directas de aquella Alemania de la década del 30, son hijas directas de las traumáticas huellas que la persecución, la violencia, la pérdida dejó en sus padres y en su familia. Sobre todo en Félix, su padre, que por más que consiguió construir una vida, una nueva vida aquí en el Uruguay, un país lejano de la guerra, alejado de los bombardeos, de esos miedos y de esas privaciones, yo diría, a la manera de Cercas, ya lo dijo Faulkner, el pasado no muere, porque ni siquiera es pasado. Y allí estaba, prendido, incrustado en él, como un gran presente. Ese pasado presente marcó a fuego la vida que se cuenta en este libro y la determinó a ser como fue. Y no olvidemos quizás lo más importante, que es que con esas cicatrices se hizo lo que se pudo, que es como actuamos siempre los seres humanos, dando lo máximo. Y con esas cicatrices se hizo lo que se pudo. Porque si, como solemos decir, ¿no?, cada ser humano es un mundo, aún más lo es una familia herida. ¿Por qué? Porque en ella se reúnen todos esos diversos mundos al mismo tiempo. Es un poco como aquella maravilla que nos regala Tolstoy en el inicio de Ana Karenina, una de mis frases preferidas, inolvidable, cuando dice: todas las familias felices se asemejan, pero cada familia infeliz lo es a su modo. En una palabra, ¿no? En la felicidad todos nos parecemos, pero en la infelicidad cada uno la vive, la asume a su modo. Y la última reflexión que les quería hacer tiene que ver también, refiere al tiempo, pero refiere al tiempo desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque de algún modo yo que he tenido que he profundizado mucho en ese periodo de la historia del arte, ¿no?, tan tremendo, en el que tantos artistas tuvieron que vivir las dos guerras, ¿no?, y ni que hablar, ¿no?, en el caso de la Segunda Guerra, y tantos de ellos, ¿no?, que tuvieron experiencias tan traumáticas. Hay algo que siempre me asaltó, ¿no?, cuando leía sus vidas, y es una sensación, ¿no? Es eso que se siente sobre todo en el periodo final de la guerra, ¿no?, cuando hablamos de esos momentos especiales del final de la guerra, ¿no? Y entonces ese momento en el que es como una escalada de acontecimientos uno tras otro, y entonces uno va sintiendo esa ansia del fin, esa sensación de que hay una luz, y entonces viene Normandía, y después viene la liberación de París, y entonces uno ve toda esa algarabía, y después viene el avance sobre el Rin, y después las Ardenas, y finalmente, ¿no?, hasta que finalmente llega la ansiada frase: y cuando la guerra terminó en el 45. Y cuando uno lo dice, más allá de que por supuesto objetivamente es un hecho de que la guerra terminó en el 45, yo siempre siento que es como que no nos diéramos cuenta que más que terminar, en realidad lo que estábamos empezando era mirar otra cara del caos. Era a enfrentarnos a otro espeluznante rostro del caos. Rostro del caos a partir del cual
Millones de personas iban a tener que empezar a lidiar con él y con sus consecuencias. Y porque es como si nos olvidáramos un poco de esa gran tragedia que empezaba y que empezaba a derramarse sin parar en las vidas de todos aquellos que habían conseguido sobrevivir, de todos esos solitarios y anónimos protagonistas, que son en realidad todos aquellos que la mayoría de las veces ni siquiera merecen una cita a pie de página en los libros de historia. Y el tiempo pasa, y las memorias se alejan, y se alejan día a día, y se alejan con cada generación que nace en un mundo cada vez más veloz, en un mundo cada vez más preocupado de otros asuntos, son cada vez más sometidos a otras exigencias, y sobre todo en una cultura como la nuestra, como la que vivimos, que es una cultura del presente, que se alimenta del presente y que le cuesta tanto mirar hacia atrás. Y cuanto más distantes estamos de la experiencia tremenda de los sobrevivientes de la Shoah y de los hijos de ellos y de los hijos de los hijos, todo es como que se va desdibujando. Es como, como si fuera entrando en una especie de nebulosa, ¿no? En donde la memoria se vuelve cada vez más esquiva, en donde la memoria se vuelve de algún modo cada vez más frágil. Y de algún modo los protagonistas se van yendo. Y el pasado se siente cada vez más pasado. Y en consecuencia cada vez más ajeno a todos nosotros. Y por eso creo yo que tanto la historia como la memoria, cada una en su propio registro, porque en esas diferencias que las definen a memoria y a historia y que tantas veces las enfrentan, creo yo que ambas tienen en su calidad de opuestas y de complementarias una gran oportunidad. Ambas tienen una gran oportunidad de rendirle un gran servicio a esa compleja y voluble condición que es la condición de nosotros, los seres humanos. De allí entonces creo que surge la vigencia y la actualidad de ese concepto que nació en Auschwitz y por Auschwitz, y que es el deber de la memoria. Porque cada una de las generaciones que nace, creo yo que debe asumir la responsabilidad de elevar la memoria a la categoría, al imperativo filosófico del deber. Y el libro de Ilana, creo yo, honra con creces ese mandato. Muchas gracias. Bueno, buenas noches ya, quizás está oscura afuera, a todos. Muchísimas gracias, Ilana, por esta oportunidad de tener el honor de presentar tu libro, compartir el panel con Emma y con David, y en esta querida casa de la NSI, y reflexionar acerca de él. Los judíos solemos muy reiteradamente recordar y celebrar una frase, es un agradecimiento que se dice Sheheyanu vekimanu veigianu lazman hazeh. Traducido significa que vivimos y sobrevivimos y logramos llegar a este momento. Y yo me
me inspiró el libro de Ilana para tratar de ver cómo partir de este punto que nos es familiar y dilucidar tanto el que si ya llegamos y ahora qué, y por otro lado el cómo llegamos. Y en ese sentido quisiera abordar el cómo llegamos desde una reflexión historiográfica, para luego profundizar en el libro de Ilana. Cicerón, un griego hace 52 años antes de Cristo, acuñó un término para la historia que la llamó magistra vitae, la maestra de la vida. Y era bastante razonable en una sociedad relativamente estática el que se supiese el pasado de tal manera que cada uno acomodase su presente a esas supuestas clases en las cuales se encontraba, y un futuro que era razonablemente predecible a lo largo de los siglos en el Imperio griego. Cuando el Imperio romano incorpora el cristianismo como la religión oficial, esa magistra vitae tiene una mutación. Conocer el pasado significaba respetar y conocer los evangelios como para poder vivir el presente de tal forma que nos garantice un buen augurio para un futuro también predecible, que sería el paraíso o el infierno. Ahora, por supuesto, yo estoy haciendo esto a pasos de zanco porque el tiempo es limitado. Cuando viene el siglo del Renacimiento, hay un desplazamiento, un primer desplazamiento de lo divino a lo humano. Cuando se expresa pienso, luego existo, hay una traslación, un comienzo, un punto de inflexión de la traslación del ser humano al centro. Pero no solo eso sucede en el Renacimiento, sino que con el advenimiento de nuevas ciencias y sobre todo la cosmológica, la Tierra deja de ser el centro del universo y ser un planeta más que gira alrededor del Sol. Todo eso generó conflictos muy importantes en la magistra vitae previa. Ahora, cuando pasados los siglos surgen la revolución industrial y la francesa, ya no se trata de conocer el pasado, se trata de guillotinarlo. O sea, el pasado había que directamente olvidarlo en la forma que estaba. Había que renunciar a ese pasado. ¿Y qué se podría hacer en el presente cuando con la revolución industrial todos debieron reubicarse en clases sociales y en formas diferentes en la sociedad para un futuro que les sería absolutamente incierto? Ahora, cuando luego surgen, ni más ni menos, que vamos a decir así, la magistra vitae con la Revolución Francesa e Inglesa se derrumba. Ahora, cuando viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la historia como maestra de vida se pulveriza. Literalmente los códigos morales y los códigos religiosos y los códigos económicos y los códigos sociales. La destrucción es total. Total físicamente, las ciudades se volvían ruinas. Millones, decenas de millones de personas habían fallecido y se había dado un fenómeno que la humanidad no conocía y no, por suerte, no ha vuelto a conocer, que es el intento de la exterminación de un pueblo entero, con 6 millones de víctimas, entre las cuales había nada más ni nada menos que 1,5 millones de niños. Pensemos que si cuando volvamos a casa, ojalá que no suceda, nos enteramos que algún chico, un niño, tuvo un accidente nada más en una ruta y salió mal herido, va a ser noticia de primera plana. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial se asesinó a 1,5 millones de niños. Cuesta decirlo porque requiere de un pensamiento abstracto para poder entenderlo. Entonces, los grandes pensadores del momento, entre las guerras y posterior, debieron ser intelectuales y filósofos que salieron de la escuela de Frankfurt, de los anales de Francia, tenían que volver a pensar
cómo se piensa el pasado, cómo se piensa el futuro. Hay una famosa frase de Claude Lanzmann cuando lanza la documental Shoah, la primer documental donde interpela a una víctima, a un victimario y a un vecino, llamémosle entre comillas al indiferente. Él era muy amigo de Sartre, de Simone de Beauvoir, y un periodista le pregunta, bueno, en fin, ¿cuál es tu relación a partir de la Shoah con Sartre? Y él dijo, Sartre me enseñó a pensar y yo le enseñé en qué pensar, decía Lanzmann. ¿A qué voy? Voy a que durante décadas se intentó comprender esa suerte de destrucción total y no se pudo, justamente como dice Emma, hasta que se incorpora la memoria, hasta que a la historia se le incorpora el testimonio que relatan quienes ahí estuvieron y pueden contar en carne propia lo que ahí pasó. Ahora, ese testimonio, la memoria de los sobrevivientes, que debían, de alguna manera, debía de lograr que reaparezcan los ausentes. 6 millones de voces no podían contar lo que algunos sí pudieron. Ahora, cada biografía les dio voz, pero no todos son ni pueden ser Primo Levi, Jorge Semprún, Víctor Frankl. La memoria de Mónica como hija de sobreviviente tiene para mí el mismo valor. Y eso es precisamente lo que recorremos leyendo el libro de Ilana. Una memoria tan subjetiva como puede ser un documento. Un diplomático puede mandar un documento y una interpretación de lo que sucede en el país, de su legación a la Cancillería que corresponde, y ser también subjetivo. Es más, lo es. Por lo tanto, la subjetividad no va en mérito a la rigurosidad del testimonio y la memoria. Ahora, ¿qué reflexiona? ¿Qué recorremos? Hasta aquí el Sheheyanu, ¿cómo llegamos hasta acá? Ahora, ¿qué recorremos de la mano de Ilana? Valoraciones, estudio, emociones, y resignificamos a la historia como maestra de vida de los tiempos actuales. Muy complejo, como bien decía Emma, sin duda. Entonces, este es para mí el punto de partida del primer paso de la ahora en qué, ahora y qué a partir del Sheheyanu. Y digo, su trabajo es tan serio y académico como humano. Voy a citar a Mónica en la página 16. Dice, mientras que el contenido de la memoria es el pasado, el trabajo de la memoria es el presente. Y agrega, la deuda histórica de Yanni, personaje ya lo verán cuando lean el libro, con este capítulo del doloroso del pueblo judío me estremeció. Yanni, que creo que será presentada una vez finalizado el panel, una historiadora alemana, comparte con Ilana sus inquietudes, yo podría decir, tanto humanas como académicas, y a mí en lo personal me retrotrae al filósofo Jürgen Habermas, quien sostenía que la culpa de los antepasados no es transferible a las nuevas generaciones, pero la culpa personal de los criminales queda vinculada a la responsabilidad pública de quienes no hayan intentado hacer algo en contra. Es decir, la problemática radica, según Habermas, en analizar si para las nuevas generaciones aún existe un problema de corresponsabilidad. Por supuesto que es un desafío importante. Y que esa respuesta ha de ser afirmativa y transferible de generación en generación, a los efectos, dice Habermas, de que por encima de esa herencia, los ciudadanos judíos, los hijos y nietos de los asesinados, puedan finalmente respirar libremente en la sociedad alemana.
Ello se lograría mediante un recuerdo solidario de lo irreparable, absolutamente irreparable, y abordando a las tradiciones alemanas de forma tal que le den un nuevo sentido a la sociedad. Y finaliza con la siguiente reflexión. No se trata de discusiones científicas teóricas, sino del uso público de la historia. Una frase famosa que nos lega Jürgen Habermas. Y ese es uno de los senderos que, a mi entender, recorre Ilana en su libro. Nos guía por un uso público de la historia, la publica a ese uso público, de la mano de Mónica, como testimonio oral de la hija de un sobreviviente. Jenny en Alemania y el propio embajador de Alemania en Uruguay cooperando con su investigación. Por eso fue un uso público de la historia, por así decir, de alemanes no judíos y de judíos alemanes, y por supuesto en general, porque la Shoah para nosotros los judíos es única. Somos todos uno en esos 6 millones de fallecidos. Ahora, Ilana trabaja con historiadores, académicos de múltiples disciplinas, nos reconstruye el pasado en nuestro presente con la rigurosidad, coincido con Emma, de la confección de un nuevo archivo histórico. Un archivo no es solo lo que está escrito, un archivo no es solo lo que se dice en forma oral, un archivo también lo construye el propio historiador estudiando y reflexionando acerca de un objeto de estudio, como lo hace Ilana. Y está autorrepresentado, y así lo sentí, en su propia psiquis. Yo sentí tu propio interior, desde lo profundo de tu mundo interno, similar a una expresión de razón de ser personal, que es un poco lo que decía David, si es válida para la escritura de cualquier libro. Los que hemos tenido la suerte de poder escribir un libro, siempre sentimos al final que habríamos hecho lo mejor, habríamos dado, no habría que haberlo seguido corrigiendo, queremos que sea perfecto como pretendemos para nuestros hijos, por supuesto, como aspiraciones de deseo. Yo entiendo que Ilana encontró en su primer libro también una razón de ser personal. Podemos conocer a Ilana leyendo su libro. Nos atrapa con su investigación metódica, la adrenalina de su curiosidad, presente en cada página, el encanto del desafío que implica la aventura que emprende, porque Mónica Ilana emprende una aventura extraordinaria con este libro, su irrenunciable identidad judía, el dolor que sentimos como pueblo por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas asesinados por el régimen nazi y sus cómplices europeos. Y lo sintetiza con austeros ejemplos de enormes dimensiones. No describe lo patético, Ilana. No hay una herramienta, digamos, del morbo en la descripción de lo patético. Lo señala con casos extremadamente filosos que ofician de estiletes para que el lector lo sienta y lo comprenda tal como a ella lo estremeció. La cito en la página 46. Muchos de estos lugares fueron destruidos, dice Ilana, otros quemados, profanados y convertidos en almacenes y establos del servicio del ejército nazi. Refiere a cementerios, orfanatos, sinagogas y más. Nos enseña, aprendemos de datos por demás interesantes que ya ustedes descubrirán cuando lean el libro. Ilana refiere al persistente asombro e incredulidad que sentían los judíos alemanes que tanto habían hecho y logrado por su querida Alemania en todos los ámbitos científicos, culturales, incluso como soldados germanos de la Primera Guerra Mundial. Ya no recuerdo si lo leí en el libro de Ilana, simplemente lo transmito. 12.000 judíos murieron en la Primera Guerra Mundial, que luego no fueron reconocidos ni tan siquiera con honores militares cuando asume el nuevo régimen en Alemania. O sea, no le dieron ni el crédito en la manera que los nazis cometieron a denigrarlos.
Ahora, no quiero detenerme en este aspecto, pero la simbiosis judeo-alemana es compleja. En una casa como la NSI la conocen perfectamente, mejor que nadie. Que no es ni tan siquiera la simbiosis judeo-polaca, porque no hay simbiosis. O sea, ni judeo-rumana, ni judeo-húngara. La judeo-alemana sí, y es una simbiosis compleja, porque los judíos tenían una expectativa de retorno de la sociedad alemana que no solamente no se cumplió, sino que literalmente los defraudó, los expulsó y los mató. Entonces, realmente ese es un tema muy complejo. Hannah Arendt lo atribuye a que los judíos vivieron intensamente la cultura y la ciencia, pero nunca se involucraron en lo político. Es decir, el no haberse involucrado en lo político los alejó de la sociedad, que no sintonizaba esa empatía, que llegó incluso a generar que el 47% de los matrimonios de judíos alemanes de la época fuesen lo que llamamos matrimonios mixtos, es decir, de judíos y judías casados con parejas que no lo eran. Ilana realiza, volviendo a ella, un periplo narrativo y didáctico por escenarios terroríficos como el gueto de Lodz, el campo de exterminio de Auschwitz y el campo de concentración de Sachsenhausen. En el marco de las múltiples problemáticas humanas, Ilana rescata una tierna poesía de un padre a su pequeña hija Mónica. Me detengo en ese vínculo, ustedes lo verán y seguramente también se conmoverán, problemático, complejo. Esta Mónica acá, yo no sé si está resuelto. Pero de cualquier manera, Mónica guarda una carta de amor, una poesía de amor que el padre le deja, escrito en idioma yiddish, que yo no sé si Mónica sabe yiddish, capaz que luego le voy a preguntar. Pero que Ilana lo toma con una sensibilidad personal tan grande que involucra a su papá, Simón, presente con nosotros, en un acto de amor, donde le pide que traduzca la carta del yiddish al español para que todos la conozcamos, y hace un homenaje al idioma yiddish, por así decir, la lengua de expresión de vamos a decir casi la mayoría de los asesinados por los nazis y sus cómplices, y a su vez un homenaje de amor a un padre, quizás como diciéndole a Mónica, sí se puede, Mónica, sí se puede. Ella lo expresa, por así decir, ejemplarizándolo con el amor que le proyecta a su padre, involucrándolo ni más ni menos que en el libro. Luego entronca en sus charlas con Mónica el horror operativo de Sachsenhausen con el momento en el que, la cito en la página 83, el recuerdo adormecido de ese lugar sombrío y aterrador salió a la luz. Lo que hablábamos del tema de la memoria. La investigación de Ilana prosigue en el terreno de una trama, yo diría cinematográfica, es decir, más cercana a la literatura ficción que a la inmensurable e insondable realidad, la cual siempre culmina sobreponiéndose a la más audaz de las ficciones. Y agrego, citándola a Ilana, que dice: Mónica tuvo que aprender a vivir una realidad familiar nunca imaginada. Van a tener que leer el libro, hablando en términos de actualidad, yo no se lo voy a spoilear. O sea, ustedes lo van a tener que leer para ver que es así. Ahora, pero una frase de Mónica demuestra la intensidad de su vida dramática, que obviamente estremeció a Ilana y la estimuló a abordar este emprendimiento. Dice Mónica: en quinto año quedé repetidora y la maestra le decía a mi mamá que yo pedía para ir al baño y cuando volvía tenía los ojos rojos. A mí me conmovió tu testimonio, Mónica, y a Ilana también.
una vida de movimientos emocionales tectónicos, literalmente, que desde niña Mónica debió padecer. Y cita a Ilana: debió introducirse en forma repentina al universo adulto, castigado por el dolor de la guerra, lo que para una niña era emocionalmente inalcanzable. Relata Mónica y registra Ilana, y la cito: la primera vez que tuve una verdadera conversación, le cuenta Mónica a Ilana, me dijeron: nosotros tuvimos guerra con Hitler y vos también. Y es cierto, porque yo soy una consecuencia de ello. Vaya que lo sos, Mónica. Yo te diría, tú y todos los judíos que tenemos incorporado de alguna manera este evento dramático, no todos como contemporáneos, pero sí como herederos de esa trama inexplicable de la historia. Yo en el libro que citaba David lo titulé La Shoah, un fenómeno no resuelto. Es que no está resuelto. Ahora, más adelante, agrega Ilana, con el pánico y la rigidez de la vida en Berlín con los nazis, todo estaba marcado a fuego y se relacionaba. Efectivamente, este libro tiene las huellas tanto de las cenizas como de la vida que sobrevivió y emanó de esas cenizas, que de última, a través de este periplo, digamos, historiográfico, nos convoca hoy a todos nosotros acá. Pero, lo digo con una sonrisa, a coincidencia con Emma, pero sobre el final me voy a referir al título, porque el título es por demás sugestivo. Podríamos decir que en la cantidad de libros que se exhiben en los anaqueles de una librería, color, dibujo y título hacen la diferencia de lo que atrape al lector. Y el título de este libro es Hasta que no estés en su lugar, que lo dice Mónica y lo recoge Ilana con tal profundidad que titula el libro. Si tuviera que, digamos, personalizar sus sentimientos en cuál fue el mayor, es el que le da origen al título. ¿Cómo lo denomina? Y en lo personal es para mí el comienzo y el final con lo que Ilana nos enriquece. El punto de partida del segundo paso de la hora en adelante del Sheheyanu. El punto de apoyo de Arquímedes para combatir toda forma de discriminación, de antisemitismo, de racismo, de no aceptación de los demás con sus dolores encriptados. Antes de discriminar, pensemos, ¿qué harías si estuvieses en su lugar? Y esta lección final con la cual Ilana comienza el libro y desarrolla a lo largo del mismo, es para mí una suerte de renacimiento de la Magistra Vitae, de la historia que de alguna manera nos convoca, nos enseña e incluso nos interpela. Muchas gracias, Ilana. Estoy así, ¿eh? Tengo las palabras escritas porque, bueno, es un momento muy especial. Primero estoy muy movilizada por tantas cosas importantes y lindas y el análisis que hicieron. Más allá de lo que vaya a leer, es lo primero que me sale y es lo primero que les quiero decir. Me gustaría mirar al público, que es maravilloso que me está acompañando, pero para yo tener mi pausa y mi lectura
y estar ordenada en mis ideas, voy a ir leyendo lo que escribí. Agradezco a todos por acompañarme y darme vuestra escucha en una tarde tan especial. Realmente estoy invadida de emociones y pensamientos que difícilmente pueda reflejar en palabras con la misma intensidad con que las vivo y las siento. Mi vínculo con Mónica no surge a partir del libro, sino que se remonta a mi infancia. El cariño de toda una vida, fue el semillero que propició el nacimiento del libro y generó raíces más profundas en nuestra relación de afecto. Es así que a mediados del 2018 empezamos a trabajar juntas y acordamos mantener una serie de encuentros semanales que se extendieron hasta finales del 2019. En los primeros meses nunca pensé que me esperaba un camino tan apasionante, desafiante y sobre todas las cosas profundamente enriquecedor. Durante este proceso de construcción hubo cambio y transformación. Mónica no fue al encuentro de su pasado, sino que desde un ejercicio interno reeditó su vida a través de la transformación de sus sentimientos, recuerdos y de la voz escondida de los suyos. Exponer su historia y dejarla ir para que otros la conozcan, la hizo increíblemente libre. Para mí, supuso un nuevo espacio psíquico y emocional que pasó a formar parte de mis experiencias, emociones y de mi desarrollo como ser humano. Aprendí a escuchar, a guardar silencio, a priorizar la información, entendiendo qué contenidos podían ser compartidos y cuáles debían ser mantenidos en secreto. Me desafié al hilvanar la historia, haciendo una descripción de los hechos, sin alterar la realidad, buscando mantener una postura neutral frente a los acontecimientos. Capitalicé la importancia de cada data como preámbulo de nuevos hallazgos y no claudiqué ante los eternos dilemas filosóficos del Holocausto judío. Mientras los encuentros con Mónica continuaban, empecé a buscar datos relacionados con su familia que no quedaban claros o sobre los cuales no existía información. Fue así que llegué a Jani Piech, historiadora y artista plástica berlinesa, quien me hizo llegar una importantísima documentación de la familia paterna de Mónica guardada en los archivos estatales alemanes. Jani fue una mujer extraordinaria cuya naturaleza fue la de dar sin importar a quién. Nunca pude conocer personalmente a Jani, pero sin embargo siento un vínculo espiritual con ella. En el 2020 pude enviarle un incipiente borrador de lo que más tarde sería el libro, sabiendo que quizás no llegaría a ver el trabajo terminado. 7 meses antes de su partida física, en noviembre del 2019, Simón Macadar, aquí presente, el nieto mayor de Mónica, tuvo la oportunidad de viajar a Berlín y de encontrarse con Jani, como si se tratase inconscientemente de un mandato. Consagrar este largo proceso de trabajo de la mano de figuras tan queridas y reconocidas como Emma Sanguinetti y Roberto Sijón es el broche de oro más maravilloso que jamás hubiese imaginado. Agradezco la calidez con la que siempre se dirigieron a mí y el interés que manifestaron por la investigación y la temática del libro. Me sentí respetada y apreciada, porque a pesar de mi falta de trayectoria como escritora, supieron darme un lugar y valorar la obra. Solo quien es verdaderamente grande tiene la capacidad de mirar al otro con humildad y alentarlo a seguir por más. Les agradezco el haberse tomado el tiempo para leer el libro, hacer un análisis minucioso de él y compartir sus apreciaciones personales.
el libro se enriquece y jerarquiza, al pasar por la alquimia de vuestra sensibilidad y ojo crítico. Agradezco a la NCI por recibirme en su casa con los brazos abiertos y por brindarse con generosidad para la realización de este evento. Y en forma muy particular quisiera dirigirme a David Telias, director ejecutivo, que hoy nos acompaña como maestro de ceremonia, y a Cecilia Epstein, encargada de cultura, también aquí presente, por la excelente gestión y profesionalismo con que asumieron la responsabilidad de llevar adelante esta actividad. Desde que comencé el libro, recibí el apoyo de mucha gente que de una forma u otra se hizo presente en el camino. Quisiera mencionar en forma también especial a Teresa Porsekansky, quien desde un primer momento me empujó a confiar en mi capacidad de hacer y a lanzarme a este desafío. A Melba Guariglia por la corrección de los textos, a Julian Schilderman por sus aportes, a Annette Uppenkamp por la traducción de los documentos en alemán, a la Embajada de Alemania en el Uruguay, a mi primo Ariel Goldstein, quien hace pocos días publicó su libro de Moisés a Moisés, un viaje por el mundo judío, por el fructífero intercambio de ideas, y a Carmen Galuso de Editorial Rumbo por la publicación de la obra. Por último, y no menos importante, quiero hacer un especial y muy especial agradecimiento público a mi marido Jack y a mis 3 hijos, Eyal, Ari y Tamar, porque a ellos les debo gran parte de mi crecimiento. A ellos les dedico este libro, a la familia y amigos que supieron ser escuchas y acompañarme, infundiéndome de energía positiva. A mi padre Simón, papi, por el consejo en la búsqueda de ciertos materiales en yiddish y su posterior traducción. A mi suegra por ser mi confidente y leer varios de mis borradores. A mi suegro Isaac por hacerme pensar cosas que nunca me hubiese preguntado. Y a mi hija Tamar por tener el crédito de haberme sacado la foto que acompaña la publicación de este libro. Y a modo de homenaje, quisiera compartir con ustedes y con Emma y con Roberto y con David y con todos un pequeño video que habla sobre Denkmal am Ort, lo pronuncié bien, Mónica, que es el proyecto que Hani fundó en Alemania junto con su hija, y donde ella aparece, y me parece muy importante que lo conozcan, y que es un momento muy significativo para homenajearla. Así que muchas gracias a todos. An diesem Wochenende heißt es in Berlin auch Denkmal am Ort. Noch nie gehört? Das ist eine Veranstaltungsreihe mit freiem Eintritt, bei der es um persönliche Erinnerungen an einen Menschen oder eine Familie geht, die während der Nazizeit verfolgt wurde. Und zwar ausschließlich an authentischen Orten, in der Wohnung, im Treppenhaus, im Hof oder Keller. Viktoria Kleber über Gastgeber von heute und ehemalige Nachbarn in Schöneberg. Einst war hier jüdisches Leben. 5 Familien haben in dieser Wohnung in der Rosenheimer Straße in Schöneberg gewohnt, bis sie von den Nazis 1942 abgeholt und ins KZ gebracht wurden. Keiner von ihnen hier hat überlebt. Auch das 5 Monate alte Baby Zilla Voll-Traumann wurde deportiert und getötet. Das macht man sich nicht immer so bewusst. Man weiß es zwar, aber wenn man das so plastisch vor Augen hat und sieht, ein halbjähriges Kind, unglaublich. Ganz persönliche Geschichten werden in mehr als 24 Wohnungen, Galerien, Ateliers erzählt bei der Veranstaltung Denkmal am Ort. Die heute darin wohnen, haben das alles selbst recherchiert. In der Berliner Stadtbibliothek sind die historischen Adressbücher einsehbar. Wer hat da gelebt? Was gibt es für eine Veränderung? Sind Leute plötzlich verschwunden? Jeder kann einfach sich damit verbinden. Man muss nicht Historiker sein. Man muss nicht etwas in der Schule darüber gelesen haben, aber jeder lebt in einer Wohnung mit Geschichte. Und manchen gehen diese Geschichten besonders nahe. Claudia Hilbs kommt aus Argentinien. Ihr Vater, ein Berliner Jude, musste fliehen. Ich kann mir vorstellen, das hätte die Familie von meinem Vater sein können.
Aber es weiß nicht, sie sind draußen 38 nach Südamerika. Überlebt hat auch die Jüdin Rahel Mann. 5 Monate verbrachte die 7-Jährige alleine in diesem Keller, versteckte sich. Ihre Mutter wurde von den Nazis abgeholt. Frau Vater, eine Nachbarin, versteckte Rahel Mann. Die hat immer gesagt, wenn es gefährlich wurde und die abholende SS mich mit einkassieren wollte, die gehört nicht dazu, das ist meine. Das war so ihre stillende Redensart. Und die hat mich aus manchen Situationen rausgeholt, aber mich vor allem bewahren, vor allem vom Sehen und Hören, konnte sie dann doch nicht. Ihre Erinnerungen liest sie heute aus ihrem Buch vor. Und auch morgen kann man in die jüdische Berliner Welt von früher eintauchen. Denkmalamort.de verrät wann und wo. Hello, my name is Marie Reutzofen. I'm a cultural scientist and photo artist from Berlin, Germany, and I am the daughter of Jani Peach. In the book Hasta que no estés en su lugar, written by Ilana Lamstein, you find a memory of my mother, Jani Peach. Jani was an artist and a historian. 10 years ago, together, we founded the non-profit association called CUBIN. That stands for Culture Berlin International. Basically, everything we do can be described as combined projects of art and history. And one of our projects is Denkmal am Ort. Starting in Berlin in 2016, the project has grown enormously. We will have commemorate events in 4 German major cities by next year. Jo Glendale, the daughter of survivors and journalist from London, she wrote about Jani. In the short time I knew her, I really came to love her. Unbelievable, generous, a truly individual and magical spirit made of steel as well as light. She took me on a real adventure, discovering my aunt's house, and did remarkable research for me, as she did for so many. Life-changing, really. Jani has been supporting and helping many people in their research. We are in continuous contact with residents and children of survivors all over the world, also in Uruguay. Thank you so much, Monika Wartenberger, for sharing your family story with us. And thank you, Ilana Lamstein, for your great and important work and for the memory of my mother, Jani Peach, in the book. Thank you all for listening, and goodbye. Poco cargado de emociones, porque a lo que decía hoy al principio se suma todo lo que todos vivimos en esta horita y algo. Quiero de vuelta agradecer a Ilana, a los expositores, a Mónica, y básicamente decirles que ha sido un placer, no solo haber podido ser parte de esto, sino de esta manera, y que espero que esta sea la primera de muchas, así como Ilana, que sea el primero de muchos también. Están todos invitados a leer el libro, por supuesto. El que no lo haya hecho, ahí afuera, al salir, se puede llevar uno. Lo tiene que pagar, eso sí. No. Vale, hay que pagarlo. Así que, nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.